El viejo códice yacía sobre la mesa de piedra, protegido por una cúpula de cristal que apenas dejaba pasar la luz de las velas. Sus páginas, ennegrecidas por el tiempo, susurraban un idioma que casi nadie recordaba. Aiden deslizó los dedos por el borde de la vitrina, sintiendo como el silencio del archivo subterráneo se hacía más denso, como si algo antiguo estuviera conteniendo la respiración. Había viajado desde la Ciudad de México hasta aquel monasterio perdido en las montañas, tras seguir pistas fragmentadas en comentarios marginales, notas de eruditos olvidados y referencias veladas en cartas eclesiásticas. Todos hablaban de lo mismo, un salmo en su lengua original, con una palabra extraña, un nombre que no aparecía en ninguna otra parte de las escrituras. Meijo. Al principio le pareció una simple variante, un matiz lingüístico perdido en la vorágine de traducciones. Pero mientras más buscaba, más imposible resultaba ignorarlo. Nadie sabía explicarlo del todo, nadie lograba ubicarlo en la geografía antigua, nadie podía decir con certeza si se refería a un individuo, a una ciudad o a un reino. Y sin embargo ahí estaba, como una astilla clavada en el tejido de la historia sagrada. El abad apoyó la mano en su hombro. No se quedará solo con verlo desde fuera, murmuró, con voz quebrada por los años. Si vino hasta aquí, es porque algo ya lo está llamando. Giró la llave en la base de la vitrina con un giro lento y pesado. El cristal se elevó con un leve quejido. Un olor a pergamino y humo antiguo escapó como un suspiro atrapado durante siglos. Aiden se inclinó, el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de temor y excitación. Las letras danzaban entre sombras doradas, trazadas con una tinta que aún parecía fresca, como si alguien hubiera escrito esas líneas la noche anterior. Se detuvo en el salmo que había perseguido durante años, reconociendo la estructura, los paralelismos poéticos, los verbos hebreos como viejos amigos. Entonces lo vio. El trazo curvo de la mem, la vertical que parecía dividir la palabra, el susurro de un sonido casi familiar. Meijo. Su mirada se detuvo en esa palabra como si todo lo demás se disolviera alrededor. Por un instante dejó de oír el crepitar de las velas, la respiración del anciano, incluso su propio pulso. La frase se extendía como una sentencia que traspasaba los siglos, los reyes de la tierra se levantan, los gobernantes conspiran unidos contra Yahvé y contra su ungido, contra Meijo. Parte de él, la parte formada en academias y seminarios, quiso reducirlo todo a gramática, a semántica, a variantes de manuscritos. Pero otra parte, más profunda, sintió que aquella palabra tenía un peso que no podía medirse con reglas gramaticales. Era como si un eco lejano, escondido en la médula de su propia historia, respondiera. ¿Lo siente? Preguntó el abad, sin apartar la mirada del texto. Aiden no respondió. En su mente se encendían imágenes dispersas, la inmensa basílica de Guadalupe abarrotada de peregrinos, velas titilando frente a un manto de estrellas, procesiones interminables en los pueblos más humildes. Manos morenas enlazadas en rosarios gastados. Recordó los rezos de su abuela en una casita de techo de lámina, el olor a café y pan dulce mezclado con el murmullo de letanías susurradas al amanecer. Meijo. El nombre resonó por dentro como si no fuera ajeno, como si hubiera estado allí siempre, durmiendo bajo otros nombres, Anáhuac, Nueva España, República Mexicana. Nombres que cambiaban, fronteras que se movían, pero una misma esencia que se resistía a desaparecer, una terquedad de pueblo que seguía alzando la mirada al cielo incluso con los pies hundidos en el fango de la historia. Se ha intentado traducir de muchas maneras, continuó el abad. Ungido, elegido, consagrado. Y sin embargo, algunos copistas antiguos conservaron la palabra intacta. No la tocaron. No se atrevieron. Aiden pasó las yemas de los dedos sobre el aire, por encima del pergamino, como si pudiera sentir el relieve de cada letra sin llegar a rozarlas. En su memoria, los mapas bíblicos desfilaban uno tras otro, Canaán, Asiria, Babilonia, Persia, Roma. Ninguno se parecía a la tierra que conocía, a esos volcanes con nieve vigilando ciudades caóticas, a esa mezcla imposible de colores, lenguas y heridas. Pero, ¿y si el mapa no estaba completo?
Y si la historia sagrada, en lugar de cerrarse sobre un solo territorio, se expandía por tiempos y continentes que los autores antiguos apenas podían intuir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó otra escena, muchos años atrás. Tenía 12 años cuando, en una iglesia perdida en la sierra, encontró un mural casi borrado por la humedad. No era el típico Cristo europeo de ojos claros. Era un rostro moreno, con el cabello oscuro cayendo sobre los hombros, rodeado de nopales y magueyes. A sus pies, campesinos con sombrero de palma alzaban las manos hacia él. Sobre sus cabezas, una frase pintada torpemente: «Este es el Cristo de nuestro pueblo». Entonces no entendió por qué esa imagen le había causado tanto impacto. Ahora, ante el nombre Meijo, la memoria de aquel Cristo moreno regresó con la fuerza de una revelación incompleta. Se preguntó cuánto de la fe que conocía estaba hecha de traducciones incompletas, cuánto de su propia identidad se había filtrado entre renglones mal entendidos. ¿Y si el texto original nunca pretendió encerrar la elección de Dios en un solo punto del mapa? ¿Y si Meijo era más que un individuo, más que un rey ungido con aceite? ¿Y si era una promesa suspendida en el tiempo, esperando a encarnarse en un pueblo naciente, al otro lado del océano, siglos después? El monasterio entero pareció inclinarse sobre él. A través de los gruesos muros de piedra, más allá de las montañas, estaban las ciudades que conocía, los pueblos que había caminado, los santuarios que había visitado en peregrinación: Chalma, San Juan, el Tepeyac. Cada uno con su propia forma de decirle a Dios: aquí estamos. Meijo. Imaginó a los antiguos escribas inclinados sobre su trabajo, copiando una palabra cuyo verdadero alcance no podían entender. Tal vez alguno de ellos, sin saber por qué, sintió el impulso de no traducirla, de dejarla intacta, como quien entierra una semilla sin saber en qué estación brotará. Tal vez, en algún rincón de su alma, presentía que esa sílaba extraña encontraría, un día, un eco en una tierra todavía sin nombre. El abad dio un paso atrás, dejándolo a solas con el texto. No busque pruebas como las que exigen las academias, dijo con calma. Algunas palabras no se dejan atrapar por los mapas ni por las fechas. Usted no vino hasta aquí por un dato. Vino porque algo dentro de usted quería saber si esa palabra tenía rostro. Aiden cerró los ojos un instante. En la oscuridad interior surgieron imágenes de procesiones interminables, de hombres y mujeres caminando descalzos sobre el asfalto caliente, cargando andas, cruces, cuadros. Vio niños dormidos sobre los hombros de sus padres, ancianas aferradas a sus rosarios, jóvenes que cantaban entre lágrimas. Vio a un país entero avanzando, paso a paso, como si no supiera hacer otra cosa que seguir caminando hacia un horizonte de fe. ¿Cómo llamar a una nación que, pese a guerras, persecuciones, corrupción y abandono, seguía levantando iglesias en los barrios más pobres? ¿Qué nombre merecía un pueblo que, incluso después de terremotos, inundaciones o pérdidas irreparables, se arrodillaba para dar gracias por estar vivo? Meijo. Abrió los ojos y la palabra seguía allí, quieta, serena, escrita con mano firme siglos atrás. No había flechas que apuntaran a un mapa. No había anotaciones que dijeran esto es México. No había certezas académicas, solo una intuición que lo atravesaba como un rayo silencioso. Quizá todo estaba en la pregunta, no en la respuesta. Quizá el misterio no era si la Biblia nombraba a su tierra con precisión geográfica, sino si la voz que habló en aquellas páginas seguía hablándole hoy a través de su pueblo, de sus heridas y de su fe. El abad cerró la vitrina con un gesto suave. El cristal descendió como una cortina transparente entre el presente y el pasado. Hay nombres que se revelan no en los libros, sino en la historia viva de un pueblo, dijo. Si Meijo corresponde a su tierra, no lo dirá un pergamino, sino la manera en que su gente responde al llamado de Dios. Aiden se apartó despacio, pero la palabra siguió ardiendo en su mente. Al salir del archivo, el aire frío de la montaña le golpeó el rostro. El cielo estaba encapotado, pero entre las nubes se filtraban hebras de luz que caían sobre los valles lejanos, donde, sabía, ciudades y pueblos seguían levantando altares, encendiendo velas, murmurando plegarias. Mientras descendía por el sendero de piedra, la idea se afianzaba, no como una teoría, sino como una certeza íntima, aunque nadie lo hubiera dicho,
aunque ningún teólogo se atreviera a afirmarlo. Había algo en la historia de su país, en la resistencia de su fe, que hacía resonar aquel nombre antiguo con una familiaridad inquietante. Quizá, pensó, algunos nombres estaban escritos en un idioma que solo el corazón de los pueblos podía leer. Y, en el suyo, la palabra Meijo ya había encontrado un lugar donde habitar. Bajo el mismo umbral de penumbra del monasterio, Aiden salió al patio central, donde el viento helado movía lentamente las campanas oxidadas. Cada campanada parecía cortar el aire como una advertencia suave, un recordatorio de que los misterios no se desvelaban sin costo. Caminó hacia los arcos de piedra mientras la palabra seguía ardiendo en su interior, pero ahora no caminaba solo, junto a ella surgía un debate antiguo, tan viejo como la propia fe. Algunos monjes habían murmurado, durante generaciones, que la aparición de aquel nombre extraño no era más que un accidente, un capricho de copistas fatigados, una casualidad fonética sin mayor relevancia. Había quienes afirmaban que la historia estaba llena de símbolos que engañaban al oído, que la semejanza con sonidos modernos no podía tomarse como un puente intencional. Para ellos, las coincidencias eran inevitables, el mundo se repetía en fragmentos dispersos, como un eco insistente que imitaba palabras sin querer. Pero otros, los más silenciosos, los que preferían rezar antes que hablar, habían sostenido siempre que aquella palabra no había sobrevivido porque sí. Que no todas las coincidencias eran simples juegos del destino, que algunas nacían de una intención más profunda, escondida, detenida en el tiempo hasta que alguien supiera interpretarla. Según ellos, Meijo no era un accidente lingüístico, sino una huella dejada a propósito, como una chispa enterrada esperando encontrar el hilo seco de un corazón dispuesto a arder. Aiden recordó fragmentos de conversaciones antiguas, reuniones con lingüistas que se reían del tema y teólogos que lo escuchaban con una mezcla de cautela y curiosidad. Un profesor suyo solía decir, la lengua es una criatura salvaje, se cruza con sonidos que no tienen parentesco, como si tropezara con sí misma. Pero un anciano sacerdote, en cambio, había sostenido lo contrario con una firmeza casi inquietante, cuando una palabra perdura sin raíz conocida, es porque algo más la sostiene. Mientras cruzaba el patio, la nieve empezaba a caer en pequeños remolinos que parecían danzar entre los arcos. Aiden se detuvo bajo la sombra de una columna y escuchó el sonido del viento rozar las piedras. Allí, entre el frío y el silencio, se dio cuenta de que el debate no era solo académico. Era algo mucho más íntimo, casi visceral. Pensó en su propio país, en esa mezcla inagotable de dolor y esperanza, en esa forma tan particular de abrazar la fe incluso cuando la vida se volvía insoportable. Recordó a los campesinos que caminaban días enteros para llegar a un santuario, a las madres que encendían velas por hijos desaparecidos, a los jóvenes que marchaban con cruces improvisadas en momentos de crisis. México, pensó, tenía la costumbre de arder por dentro, de levantarse desde sus ruinas una y otra vez, como si estuviera alimentado por una llama que no sabía extinguirse. ¿Podía una nación así ser solo una coincidencia en el relato sagrado? ¿O era posible que hubiera algo más profundo, algo que la historia misma estuviera intentando decir desde tiempos remotos? El viento arrastró un puñado de nieve hacia sus pies. Aiden la observó caer, ligera, silenciosa, como un susurro del mundo antiguo. Allí comprendió que, aunque él mismo había buscado respuestas en la precisión del idioma, había una parte de la historia que no pertenecía a las letras, sino al espíritu que la sostenía. Tal vez algunas palabras no nacían para ser entendidas, sino para ser reconocidas. Y tal vez algunos pueblos no eran elegidos por su poder, sino por la forma en que enfrentaban sus heridas, por la manera en que sostenían la fe cuando el resto del mundo había dejado de creer en algo. Aiden levantó la vista hacia el cielo gris, sintiendo que el debate entre coincidencia e intención no estaba fuera de él, sino latiendo en su propia sangre. Y por primera vez, la idea de que una nación pudiera cargar con una misión divina dejó de parecerle imposible. No necesitaba pruebas ni mapas. Solo necesitaba mirar la historia viva de su pueblo, la forma en que seguía encendiendo velas incluso cuando la noche se volvía insoportablemente larga. Allí, entre la nieve y el silencio, Aiden comprendió que algunos nombres, aunque parezcan coincidencias, encuentran su destino en los corazones que se atreven a creer que nada es casualidad bajo los ojos de Dios.
Aiden siguió caminando hasta llegar al borde del claustro, donde un viejo mapa colgaba protegido por un marco de madera carcomida. El pergamino estaba amarillento, pero aún podían distinguirse las líneas irregulares de continentes que no se parecían del todo a los actuales. Era un recordatorio silencioso de que el mundo no siempre había tenido el rostro que hoy conocíamos. Las fronteras eran heridas móviles, cicatrices que el tiempo reescribía sin pedir permiso. Se acercó más. Allí estaba Galia, un nombre que ya no existía, aunque viviera disfrazado en cada calle parisina. Más abajo, Anatolia, que ahora respondía al nombre de Turquía y llevaba sobre sus hombros historias completamente nuevas. Judea, Canaán, Asiria, regiones que habían cambiado de forma tantas veces que era difícil reconocerlas sin un hilo narrativo que las conectara. Cada nombre había sido un intento humano de entender la tierra, de marcarla, de apropiarse de ella, pero la tierra, paciente, simplemente esperaba el siguiente giro de la historia para volver a renombrarse. El mapa parecía susurrarle que los nombres eran transitorios, apenas sombras sobre el polvo del tiempo. Y si los nombres se desvanecían, ¿cómo podía alguien pretender que una palabra antigua correspondiera exactamente a una forma moderna del mundo? Solo quienes miraban la historia con ojos demasiado rígidos esperaban encontrar concordancias perfectas. Pero los creyentes, ellos veían más allá. Aiden dejó que sus pensamientos se deslizaran hacia lo que había escuchado desde niño, que México había tenido muchos nombres antes de ser México, que cada uno reflejaba un momento distinto de su alma. Anáhuac, tierra rodeada de aguas. Tenochtitlán, el corazón que emergió del lago. Nueva España, la herida colonial que transformó sangre y fe. República Mexicana, un intento de renacer tras guerras que parecían no terminar. Cada nombre había marcado un capítulo de una historia compleja y fracturada, pero todos pertenecían a la misma tierra, al mismo espíritu que resistía bajo cualquier etiqueta. Los nombres no son el territorio, murmuró para sí. Son solo sus máscaras. La nieve seguía cayendo en silencio cuando recordó algo más, aquella idea que algunos teólogos habían sugerido, casi en secreto, en pasillos universitarios. Decían que, si Meijo hubiera sido un nombre geográfico, su ubicación original no tendría por qué estar delimitada por los mapas antiguos. Podría haber sido una región desconocida para los escritores bíblicos, una tierra tan distante que solo pudieran mencionarla mediante una palabra críptica, un eco profético más que un sitio concreto. Quizá no lo usaron para describir un territorio que conocían, sino un territorio que aún no existía en su tiempo. Un nombre que no señalaba un lugar en sus mapas, sino un destino que nacería siglos después. Aiden sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Pensó en los antiguos profetas, en la visión de tierras lejanas más allá del horizonte, en promesas que parecían no pertenecer al mundo que ellos habitaban. ¿Y si uno de ellos había visto algo? Una nación futura, un pueblo que aún no había sido concebido, una historia que todavía no se había escrito. Se quedó allí, contemplando el mapa como si éste pudiera revelarle algo. Pero los trazos antiguos no mostraban nada más que lo evidente, el mundo había cambiado, los nombres habían mutado, las fronteras se habían borrado y vuelto a dibujar una infinidad de veces. Nadie podía jurar que un nombre antiguo correspondiera exactamente a un territorio moderno. Pero tampoco podía negarse la posibilidad de que una palabra hubiera sobrevolado los siglos esperando encontrar su verdadero hogar. Entonces comprendió que, para los que creían, Meijo no necesitaba estar en un mapa para existir. Bastaba que hubiera un pueblo cuyo espíritu encajara con la promesa escondida en aquella sílaba misteriosa. Bastaba que hubiera un lugar cuya historia resonara con la profundidad del nombre, aunque éste hubiera desaparecido de los documentos antiguos. Porque, al final, el tiempo era un escultor paciente. Y así como Galia se transformó en Francia, y Anatolia en Turquía, también era posible que Meijo hubiera cambiado de rostro, de lengua, de destino, hasta convertirse en algo completamente distinto, algo inesperado. Algo vivo. Quizá, pensó Aiden, mientras una ráfaga de viento agitaba el pergamino, los nombres antiguos no mueren. Solo esperan que alguien recuerde lo que alguna vez significaron. Y quizá esa espera había terminado.
Aiden dejó atrás el mapa antiguo y regresó al corredor principal, donde las velas proyectaban sombras temblorosas en los muros. El abad lo esperaba junto a una mesa baja, sobre la cual reposaban varios pergaminos abiertos. Parecían respirar, como si la tinta misma conservara el pulso de quienes los habían escrito siglos atrás. El anciano señaló uno de ellos, el mismo donde Aiden había visto por primera vez la palabra que lo había llevado hasta ese lugar remoto. Aquí, dijo el abad, tocando con suavidad las letras, es donde algunos leen ungido. Pero hay más capas en esta palabra de lo que imagina. Aiden se inclinó, dejando que sus ojos recorrieran los trazos oscuros. La palabra, aunque ya sabía que no era Meijo, seguía teniendo algo inquietante, algo que se resistía a ser reducido a una mera traducción. En el hebreo antiguo, su ungido evocaba imágenes poderosas, reyes marcados con aceite sagrado, líderes designados por Dios para guiar a su pueblo en tiempos de oscuridad. Sin embargo, mientras más la observaba, menos parecía describir a una persona concreta. Había algo más grande latiendo detrás de esas letras, una amplitud que no encajaba bien en la silueta de un individuo. ¿Y si ungido no se refiriera a uno solo? Preguntó Aiden, casi sin darse cuenta de que hablaba. ¿Y si fuera un pueblo completo? El abad no respondió, solo lo miró con una mezcla de gravedad y expectativa, como si hubiera estado esperando que esa idea naciera por sí misma. Aiden se enderezó lentamente, dejando que su mente viajara lejos del monasterio, hacia la multitud de rostros que conformaban su país. Pensó en las manos callosas de los campesinos que sembraban maíz bajo un sol inclemente, en los pescadores de costas olvidadas, en los niños que rezaban antes de dormir aunque no tuvieran más que una vela para iluminar su cuarto. Pensó en los peregrinos que avanzaban kilómetros sobre las rodillas, en las iglesias abarrotadas un domingo cualquiera, en los cantos que resonaban como un rugido colectivo nacido del dolor y la esperanza. Una nación entera que, pese a sus heridas, se seguía levantando con una fuerza que no podía explicarse solo por tradición. Había algo en ese conjunto de almas que parecía responder a un llamado profundo, casi ancestral, como si alguna parte del destino los hubiera marcado desde antes de existir como país. En ciertos textos antiguos, susurró el abad, el ungido no es un rey. Es un pueblo apartado, elegido para iluminar a otros. Un pueblo que carga con pruebas más duras que las de las naciones vecinas, porque debe aprender a resistir para enseñar a otros cómo resistir. Aiden sintió un nudo en la garganta. Pensó en la historia de México, marcada por guerras, conquistas, traiciones, tragedias, terremotos, pobreza. Una historia dura, desgarradora, pero también inexplicablemente luminosa. No importaban las heridas, siempre surgía de ellas una nueva devoción, una nueva fiesta, una nueva plegaria. Era como si el sufrimiento no destruyera la fe, sino que la templara. Un ungido no es aquel que vive en paz, continuó el abad, sino aquel que sobrevive al fuego sin perder su alma. Aiden cerró los ojos un instante, dejándose inundar por imágenes que parecían venir de todas partes, miles de velas encendidas en el Tepeyac. Familias enteras persignándose frente a un altar improvisado en medio de un desastre natural, procesiones en pueblos diminutos donde los colores, los cantos y los rezos parecían elevarse hasta romper el cielo. ¿Y si el ungido no fuera un rey, ni un profeta, ni un hombre de coronas doradas? ¿Y si el ungido fuera un corazón colectivo? Un latido formado por millones de voces que, incluso en la oscuridad, seguían levantándose para decir creo. El pensamiento lo atravesó como una revelación, quizá la elección divina no era una corona, sino una carga, no una gloria individual, sino una misión repartida entre muchos. Un pueblo elegido no por su poder, sino por su capacidad de sostener la fe cuando el mundo parecía derrumbarse. A veces, dijo el abad en voz baja, el ungido no es uno. Son todos. Aiden abrió los ojos y, por un instante, sintió que la palabra antigua vibraba con una nueva profundidad. No era un título exclusivo. No era un rey perdido en los pliegues del tiempo. Era una chispa que podía encenderse en una nación entera, en un pueblo dispuesto a cargar con una misión mayor que su propia historia. De pronto, lo comprendió, lo que había perseguido no era el nombre de una persona, sino el eco de un destino compartido. Y ese eco no estaba en los pergaminos.
Estaba en la tierra que lo había visto nacer. Aiden salió del corredor y se adentró en la nave principal del monasterio, donde un enorme mural se extendía sobre la pared frontal. El fresco, aunque desgastado por la humedad, conservaba una belleza que estremecía, rostros de fieles anónimos, campesinos, madres, ancianos, soldados. Todos alzando la vista hacia una luz que descendía del cielo como un río dorado. No había reyes ni coronas, solo un pueblo entero arrodillado, iluminado por una fe que parecía más antigua que sus heridas. Se detuvo frente al mural, y sin proponérselo, su mente empezó a viajar a través de los siglos hacia las montañas. Los campos y las ciudades donde la fe mexicana había sobrevivido a golpes que habrían quebrado a muchas otras naciones. Recordó la historia que todos los niños escuchaban desde pequeños, la de un cerro solitario, un amanecer de diciembre y una imagen imposible impresa en un manto. La Virgen de Guadalupe. No una aparición envuelta en símbolos extranjeros, sino una figura morena, con rasgos que abrazaban la identidad de un pueblo entero. Era difícil pensar en eso como un simple episodio piadoso. Aquello había unido culturas enfrentadas, había suavizado una conquista brutal, había dado esperanza a quienes ya no tenían nada. Años después, en plena oscuridad de la guerra cristera, miles de hombres y mujeres, campesinos en su mayoría, armados con poco más que su fe, habían desafiado a un Estado que intentó arrancar la religión de raíz. Muchos murieron sin renunciar a sus convicciones, gritando «Viva Cristo Rey», mientras la pólvora les arrebataba el aliento. Sus historias, transmitidas en susurros, formaban parte de la memoria viva del país, como cicatrices que no se ocultaban sino que se llevaban con orgullo. Aiden respiró hondo, sintiendo que el eco de esas voces resonaba en los muros fríos del monasterio. Recordó haber visitado templos enormes en ciudades repletas de caos, donde las calles parecían devorarse unas a otras. Y aún así, dentro de cada iglesia había un remanso de paz lleno de velas, flores, murmullos. Recordó haber visto peregrinaciones tan largas que parecían no terminar jamás, miles de personas caminando días enteros bajo el sol, cargando imágenes, cruces, estandartes, promesas. No eran gestos vacíos. Era una fe que dolía, que costaba, que sangraba. Si alguna nación encarnaba la idea de un pueblo ungido, no lo hacía por grandeza material ni por poder, sino por la forma en que había sobrevivido espiritualmente a cada golpe. México, pese a su historia de tragedias, parecía tener una resistencia casi mística, un corazón que seguía latiendo aunque el mundo entero intentara ahogarlo. Dicen que la fe se mide en obras, susurró el abad a su lado, sin que Aiden lo hubiera escuchado acercarse. Y pocas naciones han mantenido su fe tan viva en medio de tanta adversidad. Aiden no necesitó responder. Sabía que el abad tenía razón. México no era un país que guardara su espiritualidad en vitrinas o museos, la llevaba en las calles, en los pueblos, en los rezos de madrugada. En las fiestas patronales que llenaban de color incluso las comunidades más pobres. Su fe no era un adorno. Era un refugio, un arma, un latido constante. La luz del atardecer entró por una ventana y cayó sobre el mural, iluminando los rostros pintados. Aiden sintió que esos ojos anónimos lo observaban, preguntándole algo sin palabras. ¿Era simple devoción lo que veía ahí? ¿O era una señal, una marca espiritual que se repetía generación tras generación, como si el país entero hubiera sido moldeado para cargar con una misión que aún no terminaba de comprender? Quizá por eso algunos creían que México podía ser el ungido. No por capricho, no por romanticismo, sino porque su historia parecía avanzar como una prueba interminable de resistencia, sacrificio y fe. Un país que no se rendía a pesar de sus heridas. Un pueblo que seguía creyendo incluso cuando no quedaba nada más. Aiden dejó escapar un suspiro. Por primera vez desde que había leído aquella palabra misteriosa en los pergaminos, sintió que la idea de un pueblo elegido no era solo una teoría religiosa, sino un reflejo casi exacto de lo que había visto toda su vida. Porque si alguna nación había sido sellada por el fuego, moldeada por el sufrimiento y sostenida por la esperanza, era la suya. Y mientras contemplaba el mural iluminado por el sol moribundo, una certeza silenciosa se afianzó en su corazón: si existía un pueblo capaz de encarnar el significado profundo de ungido.
Ese pueblo no necesitaba coronas ni títulos. Ya había demostrado su elección en cada uno de sus actos de fe. Y México, con toda su compleja grandeza, llevaba siglos respondiendo a un llamado que quizás venía de mucho más lejos de lo que cualquier historiador podía imaginar. Aiden salió nuevamente al patio, buscando aire, pero el frío de la montaña no logró disipar la sensación creciente que hormigueaba en su pecho. Cada nuevo fragmento de aquel rompecabezas espiritual parecía encajar con una precisión inquietante, como si la historia misma estuviera guiando sus pasos hacia una conclusión inevitable. Caminó lentamente entre los arbustos cubiertos de escarcha, y mientras lo hacía, las escenas de su propio país comenzaron a abrirse en su memoria, no como recuerdos aislados, sino como un mosaico vivo de resistencia y fe. Recordó los terremotos que habían derrumbado ciudades enteras y, sin embargo, no habían logrado quebrar el espíritu del pueblo. Tras cada sacudida, México se levantaba no con gritos de desesperación, sino con manos extendidas. Gente que no se conocía se buscaba para salvarse unos a otros, vecinos improvisaban albergues, desconocidos repartían comida, y en medio de los escombros siempre aparecía alguien sosteniendo una imagen de la Virgen, levantándola como un faro entre el polvo. Era como si, incluso en la desolación más brutal, hubiera una llama que se negaba a extinguirse. También recordó las persecuciones religiosas, aquellas de las que solo se hablaba en susurros en las aulas y templos. La guerra cristera no había sido una batalla política, sino un acto masivo de fidelidad. Miles de campesinos caminaron hacia la muerte empuñando rosarios, no rifles. Muchos fueron torturados, humillados, colgados en plazas públicas. Y aún así, frente al filo de la muerte, ninguno renunció a su fe. Cuando los ejecutores exigían que negaran a Cristo para salvar la vida, respondían con voces firmes que estremecían incluso a quienes debían matarlos. Aiden sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella perseverancia no era normal. No pertenecía a cualquier nación. Era una devoción que superaba las pruebas más crueles, como si el sufrimiento afianzara aún más la identidad espiritual del pueblo en lugar de destruirla. Siguió caminando y, sin darse cuenta, se detuvo frente a una pequeña capilla que apenas se sostenía en pie. Una vela temblaba frente a una imagen desgastada. El cristal de la linterna estaba roto, pero la llama seguía viva, luchando contra el viento helado. Se inclinó para protegerla con la mano, sintiendo el calor mínimo pero persistente, un calor que le recordó a su propia gente. Era imposible no pensar en las estampas de los huracanes, en las inundaciones que dejaban pueblos enteros bajo el agua. Incluso entonces, cuando la desesperación debería teñirlo todo, aparecían cantos. Gente caminando entre el lodo con estandartes religiosos, familias enteras rezando mientras buscaban entre los restos lo poco que la tragedia les había dejado. Un ciclo eterno, prueba, dolor, fe, reconstrucción. Una y otra vez. El abad, que lo había seguido en silencio, habló finalmente. Muchos pueblos perecen cuando la adversidad se repite. México, en cambio, parece renacer cada vez más fuerte. Como si hubiera sido forjado para resistir. Aiden asintió sin apartar la vista de la pequeña llama. Recordó la mirada de su abuela cuando decía que Dios ponía a cada quien pruebas a su medida. Pero ¿qué clase de espíritu era aquel que parecía cargado de pruebas desde su nacimiento? Lo que para algunos es tragedia, continuó el abad, para otros es señal. Un pueblo que continúa creyendo cuando todo parece perdido, ¿no es ese, acaso, el verdadero signo de un elegido? Aiden cerró los ojos. Las imágenes no dejaban de surgir, un hombre arrodillado frente a un altar improvisado tras perder su hogar, niños cantando alabanzas en medio de un refugio temporal. Una multitud inmensa caminando hacia la basílica sin importarles el frío, el cansancio, el peligro. Había visto todo eso con sus propios ojos. Había sido testigo de cómo la fe sobrevivía incluso cuando la vida fallaba. Y entonces lo entendió, la idea de un pueblo ungido no se sostenía en ceremonias solemnes ni en coronas de oro. Se sostenía en aquello que no podía romperse. En la devoción que resistía. En la esperanza que brotaba entre ruinas. En la capacidad de levantarse aun cuando el mundo se empeñaba en derribarlos. Mientras la vela seguía luchando contra el viento,
Aiden sintió que la noción de una designación espiritual ya no era algo distante o místico, sino una palabra que describía exactamente lo que había visto toda su vida. México no era un país perfecto. No estaba libre de dolor. Pero cada golpe parecía reafirmar su identidad en lugar de borrarla. Al final, pensó, un ungido no se reconoce por la ausencia de pruebas, sino por la forma en que las atraviesa. Y el pueblo mexicano llevaba siglos demostrando que, por más que la noche cayera sobre ellos, siempre encontrarían una forma de mantener encendida la llama. Aiden permaneció un rato más junto a la pequeña capilla, observando cómo la llama seguía resistiendo el viento helado. Era apenas un punto de luz en medio del vacío, pero ese punto parecía convocar algo más grande, algo que no podía explicarse con palabras. Finalmente, se incorporó y siguió caminando hacia el extremo del monasterio, donde un balcón daba al valle profundo. Desde allí, el horizonte se extendía como un manto gris entre montañas nevadas, pero aún en la distancia podía imaginar ciudades, pueblos y caminos que se perdían más allá de lo visible. El abad se colocó a su lado, apoyando ambas manos sobre la baranda de piedra. Muchos ven a México solo como una tierra rica en cultura, historia y tradiciones, dijo. Pero hay quienes ven algo más. Algo que no puede escribirse en un libro de geografía. Aiden mantuvo la mirada en el paisaje. Sabía exactamente a qué se refería. La cultura era una parte vibrante del país, sus colores, su música, su comida, su lengua marcada por siglos de mezcla. Pero había algo más profundo, algo que atravesaba todas esas capas y las sostenía, una espiritualidad tan arraigada que era imposible separarla de la identidad del pueblo. Una nación no es ungida por la cantidad de templos, continuó el abad, sino por lo que hace con su fe. México no solo cree, actúa. Da, comparte, abraza. Tiene una manera tan particular de ver al prójimo que, incluso en su oscuridad, brilla con una luz que pocas naciones logran mantener. Aiden recordó entonces los momentos en que más había sentido esa luz. Después de una tragedia, cuando la gente dejaba comida en las calles para desconocidos, en los pueblos donde la palabra hermano no era una metáfora sino una costumbre. En las comunidades pequeñas donde nadie moría solo porque todos acudían, incluso para velar a quien apenas conocían. Había una ternura colectiva, una solidaridad espontánea que nacía del corazón y no de leyes. Pensó en la famosa frase, donde comen dos, comen tres. Un principio tan simple, tan cotidiano, pero que encerraba una filosofía profunda, la creencia de que siempre había espacio para uno más, siempre una mano que podía extenderse. Siempre un lugar donde la compasión tenía prioridad sobre la escasez. El viento sopló más fuerte, levantando pequeños remolinos de nieve. Aiden cerró los ojos y, por un instante, imaginó su país visto desde la mirada divina. No como un territorio en un mapa, no como un conjunto de problemas y virtudes, sino como un corazón palpitante, un faro en medio de un mundo que muchas veces había perdido el sentido de la esperanza. Hay quienes creen, continuó el abad, que México tiene un propósito más grande del que imagina. No uno político ni económico, sino espiritual. Ser un pilar de fe en tiempos en los que la fe se desvanece. Ser un recordatorio vivo de que la esperanza no es un lujo, sino un deber. Ser un testimonio de que el amor puede sobrevivir incluso en las circunstancias más adversas. Aiden pensó en los millones de mexicanos que, dispersos por el mundo, seguían llevando consigo una devoción que no se diluía con la distancia. Migrantes que rezaban en silencio en sus trabajos, que levantaban pequeñas capillas en habitaciones rentadas, que mantenían vivas tradiciones espirituales como si fueran hilos sagrados que los unían a su origen. No importaba dónde estuvieran, la fe los seguía como una sombra luminosa. Miró al cielo, donde una franja de luz comenzaba a abrirse entre las nubes. Aquella claridad tenue le recordó a las mañanas de diciembre en el Tepeyac, cuando miles de personas avanzaban como un río humano hacia la basílica, cantando, llorando. Dando gracias sin razón aparente más que la necesidad de expresar su gratitud. Un pilar sostiene, dijo Aiden finalmente. Aun cuando todo parece desplomarse. El abad sonrió. Exacto. Y un pilar no necesita reconocimiento para cumplir su misión. Solo necesita mantenerse firme.
Aiden sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si un engranaje hubiera encontrado por fin su lugar. Comprendió que la idea de una misión espiritual no tenía por qué manifestarse en profecías grandiosas ni en señales sobrenaturales. A veces, una misión se manifestaba en la forma en que un pueblo vivía, en cómo respondía a la adversidad, en la manera en que sostenía a quienes caían. Si México era un pilar de la fe, no lo era por proclamación divina escrita en pergaminos perdidos, sino porque su gente había decidido, consciente o inconscientemente, cargar con esa luz. Ser refugio. Ser abrazo. Ser resistencia. Ser esperanza. Mientras observaba el valle extendiéndose hacia lo desconocido, Aiden comprendió que algunas naciones no necesitaban coronas ni títulos para ser elegidas. Bastaba con que el mundo, en sus momentos más oscuros, pudiera mirar hacia ellas y recordar que aún existía la posibilidad de creer. Aiden permaneció un largo rato en el balcón, observando cómo la luz se abría paso entre las nubes, hasta que el tono dorado comenzó a desvanecerse lentamente sobre las montañas. Sentía que cada palabra que había leído, cada imagen que había recordado, cada idea que había surgido en su mente desde que llegó al monasterio se estaba asentando, pero no como conclusiones, sino como semillas. Semillas que quizá tardarían años en germinar, o quizá ya habían comenzado a brotar sin que él lo notara. El abad se alejó unos pasos, dejándole espacio, como si supiera que lo que seguía ya no era cuestión de explicaciones ni textos antiguos, sino de una reflexión íntima que nadie más podía hacer por él. Aiden apoyó ambas manos sobre la baranda fría y dejó que el viento despejara los restos de duda que aún se aferraban a su conciencia. Después de todo, no había encontrado una respuesta. Ni la palabra misteriosa ni los pergaminos ni la historia ofrecían una prueba definitiva. No existía una línea escrita en algún manuscrito perdido que dijera con claridad que México era la tierra mencionada por los salmos, ni un mapa antiguo marcado con señales inequívocas. Nada que pudiera mostrarse como evidencia irrefutable ante un académico o un escéptico. Y sin embargo, tampoco había recibido un no rotundo. En su lugar, hallaba una invitación. Un camino abierto. Una posibilidad que no exigía certezas, sino sensibilidad. Era como si la historia, con todos sus huecos y símbolos, dijera, míralo tú. Interprétalo tú. Lo que encuentres dependerá de lo que llevas en el corazón. Se preguntó entonces si ese era el verdadero sentido de la búsqueda. No demostrar algo, no convencer a nadie, sino atreverse a mirar su nación con otros ojos. No solo verla como un país herido, contradictorio y lleno de luchas, sino como un territorio marcado por una espiritualidad profunda que había sobrevivido a todo. Una tierra que, pese a su fragilidad, irradiaba una fuerza que muchos en el mundo ignoraban o subestimaban. Recordó a millones de mexicanos rezando en silencio en sus hogares, en hospitales saturados, frente a templos derruidos, en aeropuertos mientras partían al extranjero. Recordó la fe que veía en los ojos de su abuela, en la devoción de los peregrinos, en la fortaleza de los que habían perdido todo y aún así agradecían estar vivos. Tal vez las tierras elegidas no eran aquellas que mostraban grandeza material, sino aquellas que permanecían firmes en espíritu cuando el mundo parecía desmoronarse. Quizá México no estaba mencionado explícitamente en ninguna profecía. Quizá aquella palabra confusa que lo había traído al monasterio no tenía nada que ver con su país. Pero el mero hecho de que la idea hubiera encontrado eco en tantos corazones, ¿no significaba algo en sí mismo? El abad regresó junto a él y, con serenidad, colocó una mano sobre su hombro. No busques certezas, dijo en voz baja. A veces la verdad más profunda no viene como un decreto, sino como una invitación a ver con los ojos del alma. Si esta tierra que ama resuena con la noción de lo sagrado, si encuentra en su pueblo un reflejo de luz y propósito, entonces quizá allí está su respuesta. Aiden asintió lentamente. No porque hubiera encontrado la verdad, sino porque había encontrado algo más valioso, sentido. La idea de México como tierra elegida ya no le parecía una afirmación forzada ni un deseo ilusorio. Era una interpretación espiritual, sí, pero una que respiraba en la historia viva de su pueblo, en su fe inquebrantable, en su capacidad de amar y de levantarse después de cada caída. Mientras el sol terminaba de ocultarse y la primera estrella asomaba tímidamente sobre el cielo frío,
Aiden entendió que no necesitaba una prueba escrita para creer que su nación podía tener un propósito profundo. Para quienes deseaban verlo, México ya era un símbolo, un recordatorio de que la esperanza podía sobrevivir a cualquier sombra, de que la fe podía iluminar incluso los rincones más oscuros de la historia. Y así, mientras descendía las escaleras del monasterio para emprender el camino de regreso, sintió que llevaba algo nuevo en su interior. No una certeza absoluta, no una profecía grabada en piedra, sino la convicción tranquila de que algunas tierras no necesitan ser nombradas por Dios para ser elegidas. A veces, basta con la manera en que un pueblo vive, resiste y ama para revelar la huella divina que ha estado allí desde siempre.